Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. ¡Wow! ¿Cómo están ustedes? Aquí veo muchos estudiantes de la escuela bíblica esta mañana. La semana pasada no los vi aquí a ustedes. Es una pregunta. ¿Ustedes solo vienen aquí cuando estamos de vacaciones? Cuando están de vacaciones no vienen. Entonces, están hablando del candelabro, están hablando de los panes, de la proposición. ¿Tenían los sacerdotes días feriados? Oh, cuando son los días feriados, ¿usted no viene y enciende la lámpara? Y como pastor, yo no les estoy culpando. Nosotros somos humanos. Nosotros somos humanos. En el capítulo 13 de hoy y hasta el capítulo 16 de este libro, Segunda de Crónicas, se está hablando acerca de un tema principal. Y es que a pesar de que nosotros somos débiles, así como dijo el pastor Jason, Jeroboam tenía problemas. Roboam también tenía problemas. E inclusive Salomón tenía problemas en su vida, asuntos que tenía que mejorar. David tenía también problemas en su vida. Pero esto es como Dios, ya que Dios nos recuerda, se acuerda de que nosotros somos polvo y todo polvo tiene sus asuntos, sus problemas. Es cierto. Pero Dios no pregunta por legalismo. No, no. No es que, oh, es así en la ley y usted no puede doblegarse. Dios, pero Dios tiene misericordia. Claro que hay demanda de parte de Dios, pero Dios sabe que nosotros no podemos cumplir a plenitud y Dios tiene gran, abundante gracia. Así que aunque nosotros no podemos lograrlo, sí tenemos que intentar. Del versículo 13 al 16 de Segunda de Crónicas, todos los reyes que se mencionan acá eran bastante malos, inicuos. De capítulo 1 al 9 de Segunda de Crónicas habla acerca de Salomón. Después habla de todos los reyes en la historia de Judá y cómo eran los reyes. Es de hecho del capítulo 13 de Segunda de Crónicas al versículo 30 de Segunda de Crónicas, que se habla acerca de todos los diferentes reyes. Pero Dios tenía misericordia con ellos y ellos podían experimentar a Dios. No es que usted tiene que cumplir con toda la ley y que entonces usted puede experimentar la ayuda de Dios. No. Por ejemplo, aquí el rey Abías tenía problemas. ¿Por qué tenía problemas? Bueno, él solo había sido rey por 3 años. Solo reinó por 3 años. Él hizo muchas cosas malas, pero aún así Dios le trató con bondad. Ustedes ven, esa es la misericordia de Dios. Claro que sí, él él enfrentó el juicio de Dios porque él no fue un buen rey.
Pero aquí en el capítulo 13 de Segunda de Crónicas, además de que se destaca que él reinó por 3 años, aquí no se menciona no se menciona las otras fallas, las otras cosas incorrectas que él hizo. Así que en esos 3 años de su reinado, solamente una guerra en su reinado se menciona. ¿Y lo demás qué pasó? Lo demás se menciona en Primera de Reyes, en el libro de Reyes. Habla de que Abdías fue un rey que hizo maldad, que hizo mucha maldad. Y su corazón no era honesto como su ancestro, el rey David. Y él hizo cosas malas. Él actuó mal. Y entonces aquí se nos habla de que, entonces en Reyes es donde se menciona en el libro de Reyes que Abdías fue un rey malo. Se hablaba de que tuvo muchas guerras contra Jeroboam. Y así que ustedes pueden ver como el autor del libro de Reyes, de Primera de Reyes, en los tiempos de los reyes, este autor de Primera de Reyes y de Segunda de Reyes estaba viviendo en el periodo de tiempo antes de la cautividad, pero el autor de Primera y Segunda de Crónicas está viviendo en el tiempo después de la cautividad. Versículo 22 de Segunda de Corintios capítulo 13. Los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos están escritos en la historia de Ido, profeta. Así que esta historia, el autor del libro de Reyes también lo sabía. Pero aquí en Segunda de Crónicas capítulo 13 no se mencionan. ¿Por qué? Porque ambos autores tienen diferentes enfoques. Para el autor de la Primera y Segunda de Reyes, el enfoque era acerca de la vida de todos los reyes. A ver, si ellos caían o no en sus vidas, pero en el libro de Crónicas, obviamente la gente toda sabía que los reyes no seguían todos a Dios, y por eso es que ellos habían caído en cautividad. Pero ahora en Primera y Segunda de Crónicas, ellos ya estaban regresando de la cautividad y Jerusalén estaba toda en ruinas y ellos tenían que levantarse y reedificar otra vez. Y tenían que enfrentar muchos enemigos. Así que, ¿qué es lo que ellos hacen? ¿Cuáles son las cosas a las que ellos se pueden aferrar? Así que no podían aferrarse a qué tanto ellos han obedecido a Dios, qué tan correcta han sido sus vidas. No, de hecho no, ni ellos ni nadie podía hacer eso. Pero entonces, ¿a qué se podían aferrar? Se podían aferrar a las promesas de Dios, a los atributos de Dios. Así que para el Salmo 103 también ha sido escrito después de la cautividad. Y Dios se recuerda que nosotros somos polvo. Así somos nosotros. Todos nosotros fallamos. Pero la fidelidad de Dios nunca cambia. Y el amor de Dios permanece para siempre. Y Él tiene misericordia y gracia. Así que nosotros tenemos que regresar y aferrarnos a la gracia y a la misericordia de Dios. Pero no tenemos que abusarla, y querer hacer lo que se nos antoja, no, pero sí tenemos que aferrarnos a la gracia y a la misericordia de Dios, y tenemos que tener un corazón de arrepentimiento. Cuando nosotros vemos atrás
nosotros vemos que Jeroboam se arrepintió. En el capítulo 12, él se había humillado a sí mismo. Él tuvo una batalla contra el rey de Egipto y Jeroboam se humilló. Roboam, estamos hablando de Roboam. Roboam se arrepintió y recibió gracia. El rey Roboam se arrepintió en el capítulo 12 y recibió gracia de Dios para enfrentar la guerra contra el rey de Egipto. Así que en la gracia y la misericordia de Dios tenemos que humillarnos y arrepentirnos. Así que en estas batallas, en este caso de Abías y en toda la vida de Abías, aquí no se habla de sus debilidades. Sí, Dios conoce sus debilidades, el autor sabe también, pero no las menciona. Él quiere que las personas de ese tiempo miren una cosa, y esa es, y se encuentra en el versículo 18. Leámoslo juntos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaron en Jehová, el Dios de sus padres. Porque sus padres se apoyaban en Dios. Así, para este capítulo yo quiero enfatizar una cosa. Nosotros tenemos sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes y nosotros nos apoyamos, confiamos en el Señor. Y quiero agregar otras palabras, y entonces nosotros vamos a tener victoria. Nosotros somos sacerdotes y nosotros nos apoyamos en el Señor y vamos a tener de fijo victoria. Y esto es muy, muy, muy importante. Cuando Roboam tenía rebelión, ahora hablamos de Jeroboam. Cuando Jeroboam en su rebeldía vino y hizo becerros de oro. Jeroboam se separó de Dios. Él quería paz para su pueblo, sí, pero él vino y construyó e hizo 2 becerros de oro. Y para ese tiempo las 10 tribus de Israel tenían que enfrentaron el tener que hacer una elección. Tenían que escoger el rey del sur. El rey del sur era un rey muy tonto, era un rey terrible. Y el reino del norte tenía muchas estrategias y tenía una fuerte economía y eran poderosos, tenían estrategias y fuerte economía, pero los del sur eran muy, muy tonto. Pero el del norte sí era muy inteligente. Y el rey inteligente, el rey del norte, no quería que ellos viajaran del reino del norte al reino del sur. Así que el reino del norte sabía que los israelitas tenían que ir 3 veces al año a Jerusalén para encontrarse con Dios, para llevar ofrendas a Dios, para ofrecer sacrificios. Ofrendas, tenían que ir al sur para hacer muchas cosas, porque el templo, ¿dónde está? El templo está en el sur, en el área del reino del sur. Y entonces, ¿qué es lo que hizo ese rey inteligente? Vino y hizo 2 grandes becerros de oro y le dijo: no, ustedes no tienen que ir a Jerusalén, ustedes pueden adorar a su Dios aquí. Ese rey es muy inteligente. Es tan inteligente que hizo estos 2 becerros de oro. Pero la razón por la que hizo estos 2
becerros de oro, era por la economía del reino del norte, por amor al dinero. Así que, hermanos y hermanas, si ustedes hoy llegan a ser poderosos, si llegan a ser la cabeza de las naciones, no aprendan de Jeroboam. Si usted es cristiano, usted ora únicamente a Dios, al Señor. Y cuando usted llega a ser un líder para una nación y usted de repente se tiene temor de que no va a recibir votos, y porque usted está adorando a Dios, entonces ¿qué va a hacer? Va a ir y va a buscar a unos ídolos, va a buscar otros ídolos, va a buscar y realizar otro tipo de actividades religiosas de los ídolos. Nunca haga eso, porque si lo hace, lo único que usted va a enfrentar son fracasos. Nosotros tenemos a Jehová y nosotros somos sacerdotes y vamos a tener victoria. Así ustedes ven que Jeroboam era así, pero el rey del reino del sur era muy tonto. Pero entonces todos los sacerdotes, todos los levitas y todo el pueblo de Dios tenía que hacer una elección. Ellos se tenían que preguntar, ¿queremos quedarnos en el reino del norte o vamos al reino del sur, donde hay un templo y donde están los sacerdotes y donde hay adoración en ese templo y donde hay un altar para llevar a cabo los sacrificios? Pero el rey es un tonto, Así que si usted quiere a Dios, también usted tiene que entender que usted tiene que tener ese rey tonto. Pero si usted rehúsa eso y usted quiere quedarse en el reino del norte porque ahí hay un rey inteligente, ok, estas son las dos opciones con las que el pueblo se enfrentaba. Y hoy mismo también nosotros tenemos este tipo de elecciones. No podemos tener a Dios y no podemos tener a Dios y al mundo al mismo tiempo. Pero usted es bendecido porque aquí en 611 usted tiene a Dios y usted tiene a un pastor general que es inteligente. Gracias, gracias. Hoy está enseñando el pastor Joshua, el pastor general de la iglesia. Continuamos. Así que no escojan solamente a líderes inteligentes para seguirlos, si ese líder no quiere a Dios. Si usted se encuentra trabajando en el mercado laboral y usted entra a una nueva compañía, a una nueva empresa, usted tiene que ver cuál es la visión de esa compañía. Así que cuando nosotros trabajamos en una compañía, no es solamente para hacer dinero o para obtener experiencia laboral y así va a tener un muy gran potencial. Y entonces usted cambia de un trabajo a otro trabajo. Nosotros no debemos tratar de trabajar solo por ese tipo de cosas, porque si eso es lo que hacemos, nosotros somos como Jeroboam, que solamente queremos el mundo. Así que cuando usted entra a trabajar en una empresa, usted tiene que buscar, ver qué es lo que cuál es la visión de esa empresa, qué es lo que ellos buscan. ¿Es servir a Dios? ¿Cuál es la visión de esa empresa donde usted trabaja? Así que no entre dentro de una compañía o al estilo de la del rey Roboam, al estilo del rey Roboam. No. Usted tiene que observar a su jefe. Usted tiene que ver qué clase de persona es él. Si él es como Jeroboam, por supuesto que la mejor elección es que sea una persona correcta y que sea inteligente. Esa sería la elección correcta, perfecta. Pero usted no puede encontrar una persona así.
Entonces usted tiene que buscar por una empresa, por que la visión sea servir a Dios, aunque el jefe sea muy tonto. Es mucho mejor que buscar a una empresa en donde hay un excelente jefe en cuanto a inteligencia, pero que no sirve a Dios. Porque recuerda que usted tiene, cuando está trabajando en esa empresa, comprometerse completamente a esa empresa. Ya saben que inclusive un líder, inclusive si hay un líder que no es inteligente, que es tonto, pero si la visión de la empresa es buena, Dios la puede levantar. Así que miren, por esta razón es que Abías solamente reinó por 3 años. Él no era inteligente, pero él tenía un aspecto bueno. ¿Cuál es la bendición de Dios? En este capítulo nosotros vamos a observar cómo él realmente de hecho confió en Dios, a pesar de que él era tan malo, pero él experimentó a Dios grandemente. En la primera de Reyes, él era un rey malo, él hizo maldad. En el capítulo 13 de Segunda de Corintios, nosotros vemos cómo es que Abdías experimentó a Dios. Claro que era malo. Versículo 3, vamos a empezar con el versículo 3, versículo del 3 al 19. Esto es, aquí es Abías. Okay, del versículo 5 al versículo 12 es Abdías quien está hablando. Okay, versículo 3 dice, entonces Abdías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Así que entonces había una guerra civil entre el reino del norte y el reino del sur. Abdías tenía 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Esto era mucha gente para él, porque él solamente tenía 2 tribus. Y Jeroboam es un rey muy inteligente. Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Así que Jeroboam era muy inteligente en batalla. Abías no era así de inteligente, pero Abías confió en Dios. Aunque él era tonto, aunque no era inteligente, él escogió confiar en Dios. Así que en los principios de guerra, ¿cómo es que él de hecho vino y confió en Dios? Sigamos leyendo. Versículo 4. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraín, que está en los montes de Efraín, y dijo, oídme, Jeroboam y todo Israel. Esto es en los montes de Efraín. Ya están allí en Efraín. Esto es una zona que está cerca de la vecindad del reino del sur. Está cerca ya del reino del norte. Entonces, aunque Abías tenía menos guerreros, él fue el que hizo el primer movimiento. Él era tan tonto y tenía mucho menos personas que el rey, que Jeroboam. Y vino y entró dentro del territorio enemigo para pelear. También
Si aquí hablamos de los principios de guerra, él estaba cometiendo un error. Y entonces Jeroboam escogió ¿cuántos? 800,000 guerreros valerosos. Y Abías habló desde allí, desde el monte en Efraín. ¿No sabéis vosotros, versículo 5, que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para que siempre a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Versículo 6, pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su Señor. Así que estos dos versículos son una acusación contra el rey del reino de Israel, del reino del norte. Porque Dios había hecho un pacto con Salomón, había dado el dominio del rey de David, se los había dado a y Jeroboam debería de saber esto, que esto había sido algo que era un pacto que se le había dado después de David al siervo Salomón. Y se juntaron en él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Versículo 7. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino y de Jehová en manos de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. Versículo 8. Aquí Abías enfatizó él admite que son los hijos de David los que tienen que estar reinando en el reino. Es el reino de Dios. Así que después de la cautividad hay un énfasis. El reino de Judá ya ha caído. Ahora estaba bajo el gobierno de los persas y ahora está regresando. ¿Y qué es una de las cosas que tienen que hacer? Es que ellos tienen que aferrarse al reino de Dios, al reino del Señor. Así que después de que el reino de Persia dice, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que aferrarnos al reino de nuestro Señor. El énfasis está en las promesas de Dios. El reino de Dios. ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo nosotros podemos percibirlo? Así que el enfoque es, nosotros tenemos que reedificar el reino de Dios. Si era previamente como el reino de Judá, no, eso no es lo que importa. Aquí lo que tenemos que ver es que este capítulo se trata de las cosas que pasaron antes de la cautividad, que pasaron después de la cautividad, Y dice que el reino de Dios está con nosotros, no podemos rebelarnos. Y aquí en versículo 8 dice, en la parte final, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. Ahora versículo 9, ¿no habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras? Para que cualquiera que venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros y así sea sacerdote de los que no son dioses.
Aquí habla de la acusación que Abías puso en contra de el reino del norte, el reino de Israel y su gente. Jeroboam no es que o había echado así literalmente a los sacerdotes y levitas, pero en realidad fue que los levitas y los sacerdotes hicieron la elección de irse al reino del sur. Escogieron al rey tonto, escogieron irse a donde estaba el templo, al reino del sur. Jeroboam de hecho había establecido una ley. Si usted quiere ser un sacerdote, lo que tiene que hacer es hacer unos sacrificios de 7 carneros, un becerro y 7 carneros, y ya de esa manera usted va a ser un sacerdote. Mientras que usted esté dispuesto a pagar por los sacerdotes, mientras usted esté dispuesto a pagar por los sacrificios, no hay problema, entonces puede ser sacerdote. Así que quiero decirles a ustedes que hay unos pastores que están hoy día en el mercado laboral. ¿Quién les ungió para que estén allí? Cuando usted está en la plataforma y usted está predicando, ¿de dónde recibió usted la autoridad? Es que porque un pastor del mercado allá de una compañía en el mercado laboral vino y le ungió a usted y le dice usted sacerdote, entonces usted es un pastor. ¿A quién está usted sirviendo? Usted puede llamarle el Dios de la Trinidad, pero ¿quién es el verdadero Dios al que usted está sirviendo? Porque usted cree que está sirviendo al Señor, pero en realidad usted lo que está sirviendo es a estos 2 becerros de oro de Jeroboam. Porque ustedes saben que los sacerdotes de Jeroboam estaban adorando ¿a qué? A estos 2 becerros de oro, de donde ellos obtuvieron la autoridad. Y yo me pregunto a mí mismo, ¿dónde yo obtuve la identidad de sacerdote? Si yo miro atrás a cuando fui ordenado, yo puedo llevarlo y seguirle la pista hasta el punto de la reforma. Y puedo ir más allá y llegar inclusive a los hechos, en donde se encontraban a los hechos donde se encontraba la primera generación de los cristianos. Y ahora yo estoy sirviendo en la iglesia del pan de la vida. Pero yo puedo seguirle la pista de dónde es que viene. Cuando el pastor Timothy, y atrás al tiempo de la reforma y más atrás al tiempo de nuestro Señor Jesucristo. No es que aquí cualquiera viene de la nada y le ordena a usted como pastor. Y entonces viene aquí a la escuela bíblica y, se va usted como pastor. No es así. Para nosotros ordenar pastores, esto nos tomó muchos años. Nosotros tenemos gran herencia que nos ha dado nuestras autoridades. Esa herencia es la que nos ha dado nuestra identidad. Nosotros no solo ordenamos a cualquiera y de manera casual, no, nosotros tenemos que observar a la persona por 5 años, tenemos que ver su llamado, su corazón, y tenemos que observar si realmente está caminando en la voluntad de Dios, en el llamado de Dios. Y si pasa todas estas etapas, entonces nosotros le ordenamos. Nosotros somos muy estrictos en cuanto a ordenar pastores. Nosotros no hacemos eso de manera casual. Así que cuando nosotros vemos este capítulo, nosotros tenemos que orar. Si usted solo así de manera casual viene y ordena a un pastor, a alguien como pastor,
Entonces, este pastor se va a levantar y lo que va a hacer de hecho es herir a mucha gente. Pero hoy cuando nosotros estamos trabajando aquí, es por la ayuda de Dios, pero no es que yo voy aquí y allá levantando pastores. No, el ordenar a un pastor tiene que ser hecho dentro de la iglesia, porque es solo la iglesia la que tiene la autoridad para ordenar pastores. Esa es la forma en que lo hacemos. Regresemos ahora al texto, a la escritura de hoy. Y aquí se encuentra la acusación de Abías contra el reino de Israel, el reino del norte. Porque el reino de Israel solamente buscaba a cualquiera para que fuera sacerdote. Y las acusaciones son que ellos rechazan el reino de Dios, rechazan a los herederos de David y ellos ordenan sus propios sacerdotes. Y ellos también construyen ídolos, construyen los becerros de oro. Estas son las acusaciones de Abías, del rey Abías, del reino de Judá. Y en el versículo 10 dice: mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado, y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas. Nosotros tenemos los sacerdotes, tenemos los levitas, y debido al tiempo limitado tengo que apresurarme. Tenemos que hacer sacrificios en la mañana y en las tardes, y tenemos a los sacerdotes y a los levitas, y tenemos todos los utensilios en el templo, y nosotros seguimos las leyes del Señor. Nosotros guardamos las ordenanzas de Jehová, nuestro Dios, mas vosotros lo habéis dejado. Versículo 11. Y aquí nuevamente él repite en el versículo 12. Y aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas. Júbilo. Y dice: oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Así que el reino del norte había abandonado al Señor. ¿Por qué? Porque habían dejado las ordenanzas del Señor, porque habían levantado o ordenado sus propios sacerdotes y estaban adorando a estos becerros de oro. Y habían echado fuera a los sacerdotes de Dios, y ellos decían: nosotros tenemos nuestros propios, nosotros decían. Entonces el reino del sur no abandonó a Dios, el reino de Israel del norte sí. Y luego versículo 13, pero Jorboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Ajá, aquí está la emboscada. Por eso ustedes pueden ver cómo, lo que dije anteriormente, Jeroboam es muy inteligente en términos de la guerra, en términos militares, decisiones militares. Pero Abías no, Abías era tonto. Y de repente se encuentra y está en una emboscada. Pero ¿por qué tenemos que alabar a Abías? Porque él confió en Dios. Versículo 14, y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Así que tenemos sacerdotes, es muy importante. Y la gente de Dios sabe cómo clamar a Dios, eso es muy importante. Y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces Dios envió ejército del espíritu espiritual para que batallara por ellos. Versículo 15. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito. Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel de delante de Abías y de Judá.
Entonces, por un lado están sonando las trompetas, por otro lado el pueblo de Dios está clamando a Dios y entonces el milagro sucede. El milagro sucede. Es como cuando Jericó, ellos tocaron para cuando Jericó, el milagro de Jericó, cuando tocaron las trompetas, las murallas se derrumbaron. En la batalla de Jericó fue una batalla que fue peleada por Dios, por la gente de Israel. Y ahora esta batalla es una batalla que la pelea Dios por el pueblo de Judá. Ellos, esta gente que está regresando de la cautividad, aunque nosotros somos cautivos, aunque nosotros somos débiles, pero si nosotros pedimos ayuda a Dios, si clamamos a Dios, como lo hizo Abías, así como en la guerra de Jericó. Así que esta batalla era una batalla muy contundente. 800,000 personas en contra de 400,000. Esto era imposible. Y aún así, aquí hubo victoria. Y eso está registrado para dejar saber a la gente que viene de la cautividad que ellos tienen que confiar en el Señor. Y así entonces, porque ellos confían en el Señor, la gente de Judá obtiene la victoria. En el versículo 20, y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió y murió. Así que todo aquel que abandona al Señor va a tener consecuencias. Aquí yo voy a parar. Vamos a tener un tiempo de adoración. Hoy vamos a tener gente que va a ir a evangelizar. Así que invitamos a todas esas personas que van a ir al evangelismo para que vengan aquí al frente. Por favor, apresúrense. Queremos orar por ellos. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias. Gracias porque tenemos muchos sacerdotes que están dispuestos a encender la lámpara, Señor, el candelabro por ti, y mucha gente que está dispuesta a ir y compartir el Evangelio a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, Señor. Señor, que tú estés con ellos, que se pongan la armadura del Señor, que se pongan las sandalias de gozo, las sandalias del Evangelio de gozo, que donde quiera que ellos vayan, Señor, tú los fortalezcas, que se pongan el casco, ponles, Señor, ese manto de humildad en ellos, para que ellos puedan conectarse en oración, Señor, a ti, Señor, y que ellos se aferran a la espada del Espíritu y al escudo de la fe, y que ellos, mi Señor, se dividan en diferentes grupos y vayan a compartir el Evangelio, y que donde quiera que ellos vayan, sean en los alrededores del Hotel Panda o en cualquier otro lugar aquí en el área, en este vecindario, que el Señor esté con ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pongámonos en pie y adoremos al Señor. El Señor es nuestra fortaleza y en Él es que tenemos que confiar.
Quiero invitarles a ustedes para que nosotros adoremos al Señor juntos, porque nosotros tenemos a Dios y nosotros no tenemos líderes tontos. Nosotros tenemos, Señor, a líderes que son temerosos de ti, Señor. Te damos gracias a ti, Señor. Te tenemos a ti, Señor. Tenemos la iglesia y tenemos líderes inteligentes. Quiero que se pongan en grupo de 2 y que den gracias al Señor. No se sienten, manténganse de pie y den gracias a Dios. Den gracias a Dios unos a otros. ¿Cuáles son las bendiciones que Dios le ha dado a usted? Alabe a Dios por esas bendiciones junto con sus amigos. Yo te alabo a ti, Señor, porque nosotros no dependemos de nosotros mismos. Nosotros confiamos en ti y en tu guianza. Nosotros somos débiles, pero tú eres Dios y tú eres fuerte. Te alabamos porque tú nos plantaste aquí en este lugar. Porque si fuera por lo que nosotros hacemos, nosotros lo que merecemos es destrucción, somos corruptos, pero tú, Señor, nos has transformado y nos has hecho nobles. Gracias. Nosotros, Señor, no somos inteligentes, no somos muy inteligentes. Pero si tú dices, pero Señor, nosotros hemos experimentado tantas bendiciones de parte tuya, Señor. Ahora en 2 Corintios capítulo 13, versículo 11 dice, los cuales quemaban para Jehová los holocaustos. ¿Quiénes lo hacían? Los sacerdotes, cada mañana y cada tarde. Y el incienso aromático. Oremos porque cada uno de nosotros somos sacerdotes reales y nosotros tenemos que traer toda la creación a Dios. ¿Y cómo es que nosotros podemos encender la luz durante las mañanas y durante las tardes? Es porque somos sacerdotes reales y tenemos que saber cómo es que podemos traer la presencia de Dios a nuestras vidas. Así que oremos por nosotros mismos. Y después de esto, yo quiero llamar a todos los colaboradores de la Iglesia 611 y a todos los estudiantes de la escuela bíblica para que sepan que Dios nos está recordando hoy que el trabajo de encender la lámpara no tiene feriados, no tiene vacaciones. Venimos ante ti, Señor, y nos humillamos, Señor, ante ti. Y yo quiero invitar a todos los colaboradores y yo quiero invitar a todos los estudiantes de la escuela bíblica, porque aunque somos débiles, esto no quiere decir que hay excusa para nosotros para no encender la lámpara, porque Dios de hecho mira a los líderes. Él no se preocupa mucho por la muchedumbre, Él se mira a los líderes. Dios sabe que los estudiantes, los colaboradores son los
líderes son la élite. Jesucristo, Dios mira a los estudiantes de la escuela bíblica como líderes. Y sé que hay gente que está aquí presente y la que están en línea, pero yo quiero que todos los que están atrás, que oren por los que pasaron al frente, que son los líderes, que son los colaboradores, que son los estudiantes de la escuela bíblica, para que ellos, Señor, puedan determinar estar apoyándose solamente en ti, Señor, y que a pesar de que son débiles, el Señor les puede hacer fuertes, y que tengan un corazón dispuesto para orar y para les encender en la lámpara para el Señor, que continúen encendiendo la luz del candelabro en el presente, en el templo, para que continúen llevando o trayendo con su servicio la presencia de Dios al templo. Y si nosotros hemos fallado, confesemos ante el Señor que somos débiles. Oh Señor, en los devocionales matutinos, tú, Señor, nos das fortaleza y tú nos continúas dando fuerza. Remueve, Señor, todas nuestras tonterías. Muéstranos tus promesas. Queremos ver tu obra, Señor. Queremos ver la obra del Espíritu Santo. Y que queremos, Señor, que tu luz radiante brille al mundo. Que tu palabra, Señor, sea la que ilumine nuestras vidas y al mundo, Señor. Oremos por nuestras propias vidas, para que podamos ser encendidos por Dios. Ayúdanos, Señor, para podernos levantar temprano, Señor. Ayúdanos, Señor, para no estar levantados tarde por la noche, Señor, y poder venir aquí, Señor, y servirte, Señor, y levantar tu palabra y llevar esa palabra, mi Señor, y ser puentes, mi Señor, y poder llevar esa palabra, esa revelación, mi Señor, a tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Danos hambre por tu palabra, Señor. Dales anhelo por tu palabra. Ay, llévanos y devuélvenos al primer amor, mi Dios, para amar, Señor, porque tu palabra, mi Señor, tu palabra es lumbrera nuestro camino, Señor. Danos, mi Señor, ese deseo por tu palabra, Señor. Nosotros te alabamos, Señor, porque nos has dado esta identidad como sacerdotes y nosotros los celebramos, y en esta hora oramos para que haya una unción de avance, Señor, en todos estos colaboradores, en todos estos, mi Señor, estudiantes de la escuela bíblica, para que amen más tu palabra, Señor, para que puedan encender cada día la lámpara, Señor, de tu palabra. Te damos gracias, Señor. Hermanos y hermanas, hoy ustedes vieron esta batalla milagrosa. 400,000 guerreros pudieron vencer a 800,000. 400,000 lograron matar a 800,000, y así somos nosotros. Nosotros hemos sido emboscados por el mundo, y pareciera que hay muchas personas que son cristianas, pero nosotros tenemos que aprender de estas batallas, Señor. Nosotros queremos ganar, Señor, al mundo para ti. Nosotros queremos sacarlas del mundo y traerlas a ti, Señor. Y yo quiero que ustedes busquen a los líderes, que busquen por unas personas que están allí atrás. Vaya, tómela, circule, vaya donde esa persona y camine alrededor de esa persona y haga rodéela. Y así, Señor, nosotros podemos transformar el mundo, Señor.
Vaya donde esas personas que están atrás y rodee a unas 3 o 4 personas. Rodéelas, rodéelas, rodéelas. Vayan atrás, busquen a personas y actúen de acuerdo con este acto profético que nos están diciendo hoy. Vaya, usted las rodea, Señor. Y el Señor va a poder hacer milagros sobre ellos. Nosotros también oramos a Dios de la misma forma y que Dios va entonces a hacer un milagro para Hong Kong y para China. Vamos, oremos uno a uno. Oren, clamen a Dios. Ustedes miran, Señor, que su pueblo está orando. Levántanos, Señor. Nosotros, mi Señor, nos apoyamos en ti. Haz pacto con nosotros, Señor. Haz pacto con nosotros, Señor. Podemos vencer al mundo. Amén. Amén. Podemos vencer al mundo. Ayúdanos, Señor, para ganar al mundo para ti. Vamos a ganar muchas almas para el reino, para tu reino, Señor. Somos el ejército de Dios. Nosotros derrotamos a los enemigos. Somos el ejército de Jehová. Somos un ejército santo. Nosotros levantamos el estandarte de victoria. Señor Cristo Jesús, tú eres el comandante. Tú nos mueves en victoria. Tenemos unidad en Jesús. Este es el símbolo de nuestra fe. Señor Jesucristo, tú eres nuestro comandante. Somos el ejército de Jehová. Y vamos a derrotar a los enemigos. Aleluya. La pastora Ana lo hizo muy bien. Tenemos que hacerlo otra vez. Versículo 14 dice: y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová. Aunque nosotros somos débiles y aunque hayan mayoría en contra de nosotros, pero la gente de Judá clamó a Dios y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y cuando la gente clamó a Dios, Dios defendió. Dios los defendió y Dios derrotó a Jeroboam. Los desbarató. Y el versículo 20 dice: y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías. Y yo quiero que ustedes se dividan en 3 grupos. Si ustedes, los colaboradores, tienen las trompetas o el shofar, traigan su shofar ahora. Y nosotros vamos a sonar el shofar 7 veces.
para representar aquí a todos los ángeles y al el ejército de Dios. Si tienen un shofar, tráiganlo ahora. Y el segundo grupo de sacerdotes van a clamar, van a orar. Por supuesto que tenemos muchos sacerdotes y levitas aquí. Ustedes tienen 2 elecciones. Puede ser a un lado. No, ya no le digo la elección. Le voy a decir lo que tienen que hacer. Aquí en esta área ustedes van a clamar. Ustedes van a levantar sus voces y van a clamar a Dios. Y le van a pedir a Dios que ore, que pelee por ustedes, que pelee por nosotros, que nos traiga victoria y que derrote al enemigo por nosotros. Amén. Y dígale al Señor, Señor, pelea por nosotros, derrota a nuestros enemigos. Y al otro lado vamos a tener colaboradores y a todos los estudiantes de la escuela bíblica. Y ustedes van a clamar. Y cuando ustedes claman, ustedes tienen que hacer ruido. Y quiero invitar al pastor Jason que nos lidere aquí, que nos dirija en nuestro clamor a Dios. Porque cuando nosotros clamamos, tenemos que hacerlo en armonía. ¿Cómo podemos clamar? Usted puede armonizar esto, le dijo al pastor Jason. Le pasamos el micrófono al pastor Jason y él va a dirigir esta parte. Podemos tener un eslogan primero. Dios, ven y ayúdanos. Dios, ven y ayúdanos. Nosotros confiamos en ti. Ven, Señor Jehová, y ayúdanos. Nosotros confiaremos en ti. Tú eres el Dios de nuestros padres. Nosotros confiaremos en ti. Ven y ayúdanos. Ven y ayúdanos. Ven y ayúdanos. Nosotros queremos servirte a ti. Queremos servirte a ti cada día. Queremos seguirte a ti, Señor. Tú nos das victoria, 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 victoria otra vez. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Señor, te alabamos. Aleluya. Amén. Aleluya. Clamemos, gritemos, aleluya. La victoria pertenece al Señor. Aleluya. La victoria pertenece al Señor. Aleluya. La victoria pertenece al Señor. Oh, aleluya, el nombre del Señor. Nos cantamos aleluya. Todos cantamos aleluya. Bendito el nombre del Señor. Aleluya al Señor. Aleluya. Aleluya. Finalmente, aunque nosotros somos débiles, nosotros confiamos en el Señor. Y Jeroboam no recobró sus fuerzas otra vez. Y el Señor lo derrotó.
Aunque somos débiles, Dios nos va a dar victoria. Y el enemigo no va a volver a ganar victoria. No va a volver a ganar, el enemigo no va a volver a ganar poder o fuerza. Padre Celestial, nosotros confiamos en ti. Solamente tú eres Dios. Solo tú, Jesucristo, eres Señor. Nosotros, Señor, somos tu cuerpo. Y nosotros estamos llenos con tu espíritu y tú moras en nosotros y nosotros confiamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús, nosotros declaramos que mientras nosotros confiamos en ti, vamos a recibir victoria y el enemigo va a caer. En el nombre de Cristo Jesús lo declaro. Amén. Les bendigo. Que ustedes tienen grandes victorias. Amén y amén. Este es el final del devocional matutino. Muchas gracias.